Buenos días, bienvenidos a su clase de protección de cultivos. Esta semana vamos a hablar acerca de una introducción a lo que es la protección de cultivos. Esta clase tiene tres objetivos. Primero, reconocer la importancia de esta asignatura, establecer problemas y soluciones a las plagas y enfermedades, y elaborar durante el semestre un proyecto de evaluación de campo. Entonces, todas las plagas cumplen lo que es un ciclo, ¿sí? Durante este ciclo existen dos tipos de plagas, las que son de tipo primario, es decir, el problema principal, y las plagas de tipo secundario, que es decir, es la consecuencia de la primera. Por ejemplo, si tenemos un insecto que se come las hojas, ¿no es cierto? Y después de que las hojas se comen, estas hojas son atacadas por un hongo debido a las heridas que deja ese insecto, eso viene a ser una plaga secundaria, ¿sí? Entonces, dentro de este semestre vamos a analizar diferentes tipos de plagas y diferentes tipos de control de estas plagas, ¿sí? Dentro de las plagas principales que vamos a ver son patógenos mayores como son hongos, bacterias, nematodos y virus. Y vamos a hablar también de insectos y de malezas, ¿sí? Entonces, la figura que ustedes ven del lado izquierdo nos indica lo que es el ciclo de las plagas, ¿sí? Comenzamos con un nuevo producto, aplicamos el producto, hay ciertas plagas que van a revivir este producto, van a sobrevivir este producto, aplicamos de nuevo, normalmente se aumenta la dosis, el producto pierde efectividad, subimos la dosis y obviamente llega un punto en que las plagas obtienen lo que es la resistencia, ¿sí? Esto hace que el control sea ineficiente. ¿Cuál es el problema del mal uso de los diferentes tipos de control? ¿Cuáles son uno de los problemas en el mal uso de un control? Primero es el rebrote, es decir, que vuelva a aparecer la plaga debido a un mal cálculo de dosis, por ejemplo, de algún agroquímico, o la aparición de plagas secundarias, es decir, que van a morir tanto la plaga como el enemigo natural. Es un control que no es específico solo para la plaga. Debido a esto, el nicho queda abierto, es decir, el ecosistema en donde se controlaba esta plaga naturalmente se va a afectar, ¿sí? Y tanto plagas secundarias van a invadir rápidamente debido a que no tienen un control. Otro problema es la resistencia debido a cómo las generaciones van a agarrar resistencias y eso lo vamos a hablar en una clase futura. Y también puede haber envenenamientos debido a la mala dosificación de un producto. Vamos a aprender lo que es el CL50 y lo que es el código de FRAG. Otros problemas son los rechazos en el mercado debido al alto nivel de agroquímicos, ya sea para personas de tipo inmunocomprimidas, por ejemplo, como son ancianos o niños que están muy pequeños, es decir, que son susceptibles a químicos, ¿sí? Otro problema es cuando los químicos no están permitidos, pues no tienen los suficientes estudios, pueden causar lo que son diferentes enfermedades, sea por ejemplo un cáncer, una mutación o un aborto. El mal uso también o desecho de un agroquímico puede causar lo que es contaminación ambiental, ya sea por aguas o tierras, muerte de animales mayores y obviamente la exterminación de lo que son los enemigos naturales. Otro problema en el mal uso de un control son los residuos en los alimentos, ¿sí? Debido a que algunos químicos se utilizan para alargar lo que es la vida en aquel, es decir, que el producto que vamos a consumir dure más tiempo. Residuos en pesticidas, esto vamos a analizar desde el punto de cuánto tiempo hay que esperar para volver a ingresar al campo y cuánto tiempo hay que esperar para consumir el producto, ¿sí? Últimamente se ha hecho bastante popular la presencia de metales pesados, como es el cadmio, que nos causan un daño, ¿sí? Vamos a hablar también de cómo evitar lo que es la contaminación microbiológica, es decir, con el manejo de aguas contaminadas, descomposición de un agroquímico, sea debido a su mal tiempo en cosecha o en post cosecha, suciedad o falta de higiene en lo que es los agroquímicos, y por ejemplo otros problemas mucho más complejos como son las etiquetas o como son alimentos que no reciben un completo manejo, ¿sí? Como por ejemplo la baja acidez en el Clostridium. ¿Qué áreas tiene la asignatura? ¿Qué opciones tenemos para el manejo de plagas? ¿Sí? Pues esta asignatura normalmente esta ha sido llamada con diferentes nombres.
sea manejo integrado de plagas, manejo ecológico de plagas, buenas prácticas de agricultura o BPA, manejo integrado de cultivo, manejo integrado de la producción, a veces se le llama lo que es producción orgánica, aunque no necesariamente vamos a llegar a ese punto. Y también trata acerca de lo que son legislaciones y recomendaciones para controlar enfermedades, ¿sí? En la pirámide que ustedes ven, va al nivel de complejidad, ¿sí? La parte de abajo es lo que es las legislaciones, o sea, son normas que establece por lo general un país. En el caso de Ecuador viene a ser agrocalidad, ¿sí? Establece ciertas normas para lo que sea importación, exportación o manejo en lo que es campo, ¿sí? Las escuelas de campo, que es capacitaciones, lo que haría el MAGAP, el INEAP, agrocalidad, ¿sí? Y de ahí vienen unos ciertos reglamentos que vienen a ser, por ejemplo, el MIP, el BPA, el BPM, hasta llegar al HACCP. ¿Sí? El HACCP son certificaciones agrícolas, que lo que son folletos que indican o sugieren que un área de producción, una finca, cumple con estándares tanto de buenas prácticas de agricultura, tanto hacia el cultivo como hacia los trabajadores. En esta clase ustedes van a aprender acerca de la evaluación de campo, ¿sí? Eh, en la evaluación de campo normalmente se comienza con una parte de laboratorio previa, es decir, una parte en donde ya se hizo, se aprobó o se testeó, sea un control químico, un control biológico, una práctica cultural o lo que ustedes deseen, en condiciones controladas, es decir, que no estén afectadas a lo que es al ambiente, ¿sí? Pero en esta parte vamos a hacer evaluaciones de campo durante este semestre, ¿sí? Normalmente, vamos generalizando un poquito acá, cuando hacemos evaluaciones en campo, se hacen mediante bloques completos al azar, o BCA. ¿Qué son los bloques completos al azar? Es que todos los tratamientos deben estar dentro de un bloque. Si ven la gráfica de la derecha, tenemos 5 tratamientos, A, B, C y D, D y E, perdón, sí. Y en cada bloque, bloque uno, bloque 2, bloque 3, bloque 4, van a estar presentes los 5 tratamientos y se dice al azar porque obviamente tienen un factor aleatorio, ¿sí? No, no están todas las A en la misma fila o en la misma columna, ¿sí? ¿Con qué objetivo hacemos lo que es el BCA? Es eliminar variaciones en lo que es clima, en lo que es suelo, en lo que es altura, ¿sí? Cuando vamos a un campo, por ejemplo, hay zonas del campo que van a estar un poco más altas, hay zonas que van a estar un poco más bajas, ¿sí? Entonces, hacemos esto para que el error que haya por esta ubicación geográfica se disminuya. Y este tipo de control ustedes pueden usarlo para evaluar un nutriente, un macro micronutriente, un químico o una práctica de tipo cultural, ¿sí? Y dentro de estas 5 tratamientos o 4 tratamientos o los tratamientos que ustedes vayan a probar, siempre tiene que haber un control. Un control significa un tratamiento en donde yo no aplico nada, ¿sí? Qué tamaño o cuánto número de plantas va a determinar el cultivo que ustedes quieran tratar, ¿sí? En algunos casos son 10 plantas, en otros casos son 20 plantas. Entonces, eso puede cambiar según el cultivo que ustedes tengan. La duración que va a tener, pues va a depender mucho del cultivo que ustedes quieran tratar. Entonces, sin más, les agradezco mucho por su atención y éxito en su tarea de esta semana. Saludos.